Shavua Tov, feliz semanas desde España a todos los que nos escuchan por las redes y específicamente en la Congregación Internacional Mi Redentores Yeshua en este grupo de WhatsApp. Dice en Mateo 7, verso 21, una cita que todos creo que la conocen. No todo el que me dice Adón, Adón entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la voluntad del Padre de Yeshua, el Mashiach de Israel. O sea que su espíritu, el Ruach del Elohim de Israel, esté con cada uno de nosotros, que con cada uno de sus hijos, con todos aquellos que hicieron alianza con él, en ese día y siempre. Esta cita, Mateo 7:21, es importante, no por nada empecé a citar de ella. Y voy a tratar de presentar algunos datos de ella. En esta ocasión vamos a ver varias citas, vamos a hacer bastante lectura, como de costumbre de muchas citas. Alguna solamente se les voy a recomendar para que ustedes mismos paren y escuchen y leen las citas en nuestra propia escritura, para así tener el contexto. Y voy a tratar de presentar ciertas evidencias que están o que se presentan dentro de las propias citas. No todo el que me dice Adón, Adón. En griego está la palabra kurios. Kurios viene de kuros, que significa supremacía. Dicho esto, kurios significa supremo en autoridad, como sustantivo, significa controlador. En el idioma español, esta palabra se ha advertido como señor. Por ende, en Reina Valera es traducido o aparece como no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así que esta palabra kurios del griego ha sido traducido en español con señor, que a su vez esta palabra corresponde a la palabra hebrea Adón. Y esto como un título de respeto. Siempre señor no es una forma despectiva, sino en forma como Adón, como un título de respeto. Kurios, en sus significados del griego al español, es señor, soberano, ungido, amo, Mashiach, Elohim, dueño. ¿Vale? Esos son entre las formas de traducir estas palabras. La pregunta clave que está en nuestra cita y en nuestra presentación hoy es: ¿cuál es la voluntad del Padre de Yeshua? ¿Vale? Porque es lo que más nos interesa, lo que mucho se preocupa, trata de indagar, investigar, hablando o citando muchas de las citas que aparecen en Brit Hadashah, hablando sobre la voluntad de Elohim. ¿Vale? En todas las ediciones mesiánicas aparece este título que por lo general nosotros no lo usamos como parte de enseñanza, sino como parte del lenguaje, sino solamente como parte de enseñanza. Solamente así usamos la palabra Dios para explicar por qué este término griego, latín griego, no tiene nada que ver con lo que significa, lo que es en hebreo la palabra Elohim. Pero en Reina Valera y todos los comentarios sobre esta cita aparece, es decir, buscan cuál es la voluntad de Dios. Y siempre aparece por aquí un montón de comentarios. Si ustedes pueden buscar, indagar por las redes, verán un montón de citas que en realidad fallan el blanco. Es decir, no apunta a lo que el Mashiach, el Elohim, el Redentor de Israel, quiso decir en Mateo 7:21 y otras citas que vamos a presentar. Así que espero que presten atención a esta sección, esta presentación que voy a hacer hoy, para que puedan ver un aspecto diferente, un enfoque diferente sobre la voluntad del Padre de Yeshua. Voy a comentar un poquito más Mateo 7:21. Ya hemos visto sobre la palabra Adón, que significa lo que ha sido traducido con Señor. Es curioso, en griego se usa para Elohim, para dueño, para Mashiach también, que es ungido, para soberano como forma de respeto, Señor. También dice, no todo el que me dice Adón, Adón entrará en el reino de los cielos. Para explicar un poquito las citas, quizás no volveremos para presentar un tema más completo sobre ellos, aunque tenemos un buen estudio que se llama
el reino de Elohim estará en el cielo o en la tierra, ¿no? Hay un buen estudio en ese sentido porque muchos que han salido del cristianismo hacia el mesianismo, lastimosamente, camino hacia la fe hebrea, desde el cristianismo aprendieron que el reino de los cielos está en los cielos. Pero las escrituras no es eso lo que presenta, sino que el reino de los cielos es una metáfora, es un hebraísmo para escribir el lugar o el contexto del resplandor en cual tenía y vivirá el pueblo de Israel. Tenía que vivir Israel en el pasado, estaba en el día de Salomón y tendrá, ¿no? Vivirá para siempre los redimidos que morarán en la tierra prometida a ellos, que en este caso este llamado, este lugar, este espacio de tierra desde el río Eufrates hasta el Nilo, es el lugar donde desde la perspectiva hebrea es llamado reino de los cielos. No tiene nada que ver con viaje al cielo. Eso nada, olvídense. Eso es una interpretación, no está respaldado en el Tanaj. Ahora, sigo. Sino el que hace la voluntad de mi Padre, y esto es lo que nosotros vamos a indagar para ver cuál es la voluntad del Padre. ¿De quién Padre? Mi Padre, ¿vale? Estamos hablando del Padre de Yeshua. Por eso esta presentación se llama La voluntad del Padre de Yeshua, el Mashiach de Israel. El que hace la voluntad de mi Padre, ¿qué pasará con él? Entrará en el reino de los cielos, ¿no? ¿Dónde está el Padre de Yeshua? En Betlehem, que era un carpintero. No, la cita te dice bien claro, está diciendo aquí el mismo Yeshua, Mateo 7:21, que está en los cielos, ¿vale? Ya indicando en ese sentido, a diferencia de los reinos de los cielos que está aquí en nosotros, que se refiere a la tierra de Israel, prometida a Israel, su reino, el lugar de morada del Padre de Yeshua, por eso dice, el que hace no dice, es decir, la cita no dice como muchos creen o les gustaría decir esta cita, no. No dice así, el que hace la voluntad de mi Padre que es el Elohim de Israel. De mi Padre, el Padre de todo Israel, ¿no? Del Padre que está en el Tanaj, ¿no? O Elohim de No, Abraham. siempre él enfatiza, el que hace la voluntad de mi Padre, porque es aquí donde a nosotros nos interesa. ¿Qué desea el Padre de Yeshua? No estamos hablando del Padre de Israel. Siempre lo hacemos, siempre estamos hablando, yo me refiero a lo que yo estoy presentando, siempre estoy presentando sobre el Padre de Israel. En esta ocasión voy a presentar cuál es la voluntad del Padre de Yeshua, ¿vale? ¿Dónde está el padre de Yeshua? Obviamente no está en Betlehem, no es Yosef, como algunos flipan interpretan, porque en las escrituras dice claramente, cuando presenta la genealogía de Yeshua, presenta a Mateo la genealogía de Yosef, y dice que Yosef tenía a Miriam como novia, como prometida, que se convirtió en su esposa, y esta tenía a Yeshua, ¿vale? Nunca dice Yosef, hijo, ¿vale? Que toda la genealogía presenta David, hijo de Yese, hijo de, bueno, todos siguen así atrás, pero no dice Yeshua, hijo de Yosef, sino dice Yosef, que tenía a Miriam, que tenía a Yeshua, ¿vale? Lean bien atentamente. En Lucas, la diferencia presenta la genealogía de Miriam y nos lleva al mismo destino, ¿vale? Porque Yeshua sí es descendiente del linaje de la casa de David por medio de la descendencia de su madre. Precisamente es heredero al trono de David por medio del linaje que viene de parte de su abuelo, ¿vale? Y de la línea de su abuela es descendiente de la casa de Leví. Bueno, esto como paréntesis cerramos aquí, ¿no? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿vale? Con eso sería suficiente para presentar por qué las escrituras declara que el nombre es decir, el Malach, el ángel que bajó del cielo a Miriam dijo claramente, será Ben Elohim, no, Ben Elión, es decir, hijo del Altísimo. Nunca dice en las escrituras que el Malach dijo a Miriam que tu hijo será Ben Yosef, sino que será Ben Elohim, hijo del Altísimo. Razón por cual él dice, el que hace la voluntad de mi padre carpintero que mora
en Belén, en Betlehem. No, dice mi Padre que está en los cielos. Espero que entienda bien claro este asunto. Entonces, en ese se centra nuestro asunto, nuestro tema hoy. ¿Cuál es la voluntad del Padre de Yeshua? La siguiente cita revela dos direcciones hacia cuál apunta la voluntad del Padre del Mashiach. ¿Vale? Primero, una dirección es hacia el propio Mashiach y la segunda hacia nosotros. ¿Vale? Una dirección hacia nosotros. Quizás no sé si lo vieron hasta este momento de esta forma, pero ahora espero que presten atención a Juan capítulo 6, verso 39 a 40. Voy a leer. Y esta es la voluntad de quién? Del Padre, dice aquí. ¿De quién está hablando él? Pues vimos en el contexto anterior de mi Padre, ¿vale? No es la voluntad de un Padre, dice del Padre de Israel o de vuestro Padre, del Padre refiriéndose a su Padre. Porque a continuación está diciendo que me envió. ¿Vale? Esta es la voluntad del Padre, de mi Padre que me envió. Que de todo lo que me diere, eso es importante tener en cuenta, no pierda yo nada, sino que, ¿hacer qué? ¿Cuál es la voluntad del Padre de Yeshua para Yeshua? Pues primeramente, que lo que el Padre de Yeshua le entregó en su mano y lo que le encomendó, Yeshua pueda no perder ninguno, razón por cual él dijo, lo que está en mi mano no se perderá ninguno. ¿Vale? Conocen esta palabra suya, ¿verdad? No se perderá nada, sino que lo resucite en el día postrero. Eso es el encargo o la línea de dirección en cuanto a la voluntad del papá de Yeshua hacia su propio hijo, quien es Yeshua. Hacia Mashiach, la voluntad de su padre es que todo el que recibió como confirmación de parte de su padre, Yeshua, lo guarde y lo resucite en el día postrero. Eso es la dirección hacia cual apunta la voluntad del Padre del Mashiach para Mashiach. Y en el verso 40 se presenta la voluntad del Padre del Mashiach para nosotros. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo, ¿vale? Eso sería maravilloso, ¿no? Si nos hubiésemos parado la cita aquí, ay, madre mía, aquí todo el mundo, toda la generación que vivía alrededor de Jerusalén, en Galilea y todas partes, todos los romanos, todos los que pudieron ver a Yeshua en aquel momento, tenga vida eterna. Pero no es eso lo que dice las Escrituras, todas las bendiciones, siempre tenemos que hacer este énfasis, todas las bendiciones están condicionadas. Y aquí está la condición. ¿Vale? Por eso se presenta aquí cuál es la voluntad del Padre de Yeshua para nosotros. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Y quién lo va a resucitar? Y mi Padre lo resucitará en el día postrero, ¿no? Eso a algunos mesiánicos les gustaría que las citas digan así. Pero en realidad dice, yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, para decir cuándo será ese día, al final de los 1000 años, cuando sea uno muerto en la tierra o en el mar o quemado, como sea, lo resucitará y tendrá parte del juicio según los hechos de cada uno, a la izquierda, a la derecha, a bendición o a la destrucción. Todo aquel que ve al Hijo, vamos a ver un poquito qué significa eso, y cree en Él, y en eso nos vamos a centrar aún más, porque aquí se ve la voluntad del Padre de Yeshua para nosotros. No, en esta ocasión no vamos a hablar cuál es la voluntad del Padre de Yeshua para su Hijo, porque eso lo presentamos demasiado. De hecho, todo lo que hemos enseñado hasta ahora, y hay más de 100 horas de audio y también por escrito de 100 estudios en PDF, comparte sobre la voluntad del Padre de Yeshua que Yeshua ya aplicó, sea en el Tanaj, sea en Brit Hadashah, todo lo que Yeshua hizo, como Elohim de Israel, como Redentor de Israel, como el Goel, nuestro pariente cercano, como nuestro hermano, nuestro amigo, Él lo reveló. Y todo esto expresan el deseo o lo que tiene, para decir así, el visto bueno, la bendición de su Padre. Nos interesa para nosotros, porque Yeshua hace lo que a Él le incumbe, nosotros tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde. ¿Vale? Y en eso se va a centrar cuál es la voluntad del Padre del Mashiach para nosotros. ¿Vale? Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Vale? Siempre
Todas las citas hay que aprender a leer al revés. Todo aquel que no quiere ver al Hijo, no quiere creer en Él, no va a tener vida eterna. Entiendan este principio causa-efecto porque la mayoría de las citas tienen este doble sentido. Al hacer, pues se tendrá. Al no hacer, no se tendrá, obviamente, ¿no? ¿Qué se tendrá a cambio? Si uno no elige el buen camino, se quedará a andar en el mal camino. ¿Cuál es el destino del mal camino? La destrucción. ¿Cuál es el destino del buen camino? Obviamente lo que aquí presenta el reino de los redimidos o el reino de los cielos, como se ha traducido en todas las ediciones. Eh, Sucede que aquel que entiende cuál es la voluntad del Padre de Yeshua para su vida y se encamina en cumplir con dicha voluntad, cambia de identidad, entrando en un lazo de intimidad estrecha con el Mashiach. Mira cómo el propio Yeshua te lo dice, ¿vale? Te lo estoy hablando a ti, ¿vale? Mateo 12, verso 50, porque obviamente yo lo leí para mí, lo aplica a mí, ahora estoy compartiendo contigo, ¿no? Y por eso te lo pregunto, te lo estoy diciendo, eh, cómo Yeshua te lo está diciendo. Mateo 12, verso 50 dice, en esta ocasión vamos a leer, por lo general leo de Tanaj, ahora vamos a leer Brit Hadashah, ¿vale? Pues todo lo que cumpla, todo lo que enseña, todo lo que mira, todo lo que habla sobre, no, dice, todo el que cumpla la voluntad de quién, del Padre de Israel. Dice, no, del Elohim de Israel, no. Dice, de mi Padre, ¿dónde está mi Padre? Que está en los cielos, dice. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Cuidan el contexto porque aquí algunos se acercaron diciendo, mira aquí tu hermana y tus hermanos y tu madre. Y Yeshua dice, ¿quién son mis hermanos y mi madre? Y presenta que el que cumple la voluntad de su Padre. Entonces es imprescindible que nosotros para convertirnos en hermano, y si es una ajot, una hermana, pues en hermana de Yeshua, o en la madre en ese sentido, de tener eh, esta afinidad con él. Afinidad, ¿sí? ¿Sí bien? Bueno, eh, todo el que cumple, es decir, que para cumplir la voluntad del Padre de Yeshua, obviamente hay que conocerla. Y es lo que estamos dando aquí a conocer. Aunque ya las citas lo presenté y es suficiente para cerrar nuestro tema, todo el que ve al Hijo y cree en Él. ¿Vale? Esa es la voluntad del Padre de Yeshua. Ahora, ¿qué significa ver al Hijo? ¿Qué significa creer en Él? Eso ya es el segundo nivel de profundidad uno debe entender, porque la mayoría se quedan con eso. Ah, qué bonito. Yo también creo en Él, no lo he visto. Las escrituras dicen que lo vamos a ver en su debido tiempo. Y igual las escrituras presentan dos formas de ver a Elohim, aunque Él no se manifiesta físicamente, se deja revelar a través de su poder, de su forma de manifestarse, de su obra, ¿vale? La creación revela quién es el creador, ¿vale? Entonces, si la propia creación describe quién es, cómo es, nos da muchos detalles sobre cómo es el creador, pues en las escrituras tenemos mucho más, en las escrituras hebreas me quiero referir, no los escritos en general, hay mucho más detalles sobre quién y cómo es, y aquí podemos ver con este ojo interior espiritual al Hijo. Porque la fe viene por el oído y el oído de la palabra. Entonces, en la palabra, si vemos, podemos creer. La fe hebrea no es una creencia en un mito, en un dicho, sino es una confianza plena en cosas que nosotros estamos probando. ¿Vale? Entonces, uno que entiende la voluntad del papá de Yeshua, del padre del Mashiach, para su vida y se encamina a andar en esta voluntad, en dicha, cumplir con ella, como dice en esta cita, el que cumpla la voluntad de mi Padre se convierte en hermano, hermana de Yeshua. Eso es tremendo. Conocer y seguir lo que el papá de Yeshua desea para ti y para tu vida te convierte en hermano del Mashiach o hermana. Esta posición es tremenda cuando se valora. Te brinda un dominio propio extremo porque te sitúa como un heredero,
de todas las bendiciones que el cielo dispone. Algo que, que a la mente humana le cuesta apreciar en las condiciones en cuales nos situamos aún. Pablo bien describió que conozco a un varón, no dijo, habló en tercera persona sobre sí mismo, ya de costumbre del idioma hebreo, hablar en tercera persona. Conozco a un varón que estuvo hasta el tercer cielo. Lo que vio, el ojo no puede describir, a la mente humana cuesta subirse, ¿no? Entonces, eso es, el que entiende la voluntad del Padre de Yeshua y la cumple, se convierte en hermano y hermana de Yeshua, ¿vale? Eso trae tras sí, lleva detrás de sí una carga tremenda de dominio, de autoridad, de poder, de verdad. ¿Cómo es cuando alguna persona dice, nadie tiene la verdad absoluta, nadie tiene, no sabe lo que está diciendo? ¿Por qué? Porque no sabe quién es Mashiach. No conoce la voluntad, no sabe el potencial que hay en el conocer quién es Mashiach. Y cumplir con esta palabra, creer en él, verle, aunque no con los ojos físicos, lo vamos a ver, ¿no? Ahora, dentro de nada, lo vamos a ver en su plenitud, en su majestad, en su potestad, en su brazo derecho, en justicia. No lo vamos a ver físicamente, pero lo vamos a ver manifestarse. Dentro de 1000 años lo vamos a ver físicamente. Ya le adelanto eso. Por lo mucho que la creencia popular es diferente, ¿vale? Tengan en cuenta lo que les estoy diciendo y lo probarán a su debido tiempo, ¿no? La voluntad del Padre de Yeshua para nosotros es que tengamos fe en su Hijo, quien se dispuso para nosotros ser nuestro Goel, es decir, nuestro Redentor, nuestro pariente prójimo, porque esto es Redentor Goel. Por ende, hermano, como vimos en la cita anterior. En Juan 1, capítulo 3, versos 18 al 21, hay algunas otras citas más. Les voy a presentar varios detalles que aquí se mencionan. Vamos a hacer lectura primero de la cita. El que demuestra fe, es decir, el que cree, ¿no?, en él, es decir, en Yeshua, no será juzgado. Ya, eso como beneficio, ¿no? El que no demuestra fe ya ha sido juzgado, ¿no? Siempre, como le decía, aquí hay una experiencia práctica de un ejemplo práctico de leer desde otra perspectiva, ¿no? Es decir, una en la parte de bendición, otra en la parte de rebeldía, al revés. Si no trae bendición, traerá maldición. El que cree, demuestra fe, en Yeshua no será juzgado. El que no demuestra fe, ya ha sido juzgado. No dice que será juzgado, ya ha sido juzgado. ¿Por qué? Porque no ha demostrado fe. ¿En quién? En el nombre del Hijo unigénito de Elohim. Esta es la base del juicio, que la luz vino al mundo y en vez de amar la luz, las personas amaron la oscuridad, porque las cosas que hacían eran malas. Porque el que practica cosas malas odia la luz y no va a la luz, para que las cosas que hace no sean puestas al descubierto. Pero el que hace lo que es verdadero va a la luz, para que se vea claramente que las cosas que hace están de acuerdo con la voluntad de Elohim. Quizás alguno lea esa palabra y dice, ay, qué juego complicado, me he perdido en los detalles. Hace, no hace, viene, no viene. Parece un ping-pong por aquí. Ahora, le voy a tratar de explicar así en breve algunas cosas que está en esta cita, muchas, demasiada, mucha profunda, pero tengo que seguir con nuestro ritmo, con nuestro tema. El que demuestra que fe en Yeshua, bueno, aquí la palabra en griego está que ha sido traducida con fe es pisteu, que significa creer, también ser persuadido de y por ello fiarse de, confiar. Significa en este sentido que la palabra apoyarse, es decir, la palabra en este contexto, el que tiene fe significa o se refiere a apoyarse en él. No expresa una mera creencia, creo que existe, sino implica mucho más, implica, bueno, voy a decir un poquito más desde la perspectiva hebrea cuál es el peso de esta palabra. Yohanan hace uso de esta palabra pisteuo, como es traducido en griego, en sus escritos 99 veces.
El correspondiente de esta palabra en hebreo es emuná. Ahí creo que mucho más que están dentro de las redes hebreos se conecta, saben mejor esta palabra emuná, que literalmente significa firmeza. Es una forma figurada, o en una forma figurada significa seguridad. En forma moral se vierte como fidelidad. De aquí viene la palabra fe, fidelidad, fiel, mente, firme, eh, honradez, firmeza, leal, veraz, verdad, ¿vale? Todo eso son derivados o términos que se puede conectar con esta palabra emuna, pisteu en griego, o fe como meramente, o creer, se ha traducido al español. Por ende, tener fe en Yeshua implica todo lo que es nuestro ser, conocimiento sobre quién es Él, vivencia como tal. Esta fe en Él no es tanto algo interno, algo personal, que nadie sabe ni ve, sino algo que se revela, se demuestra mediante los hechos. Los hechos apropiados justifican si una dicha fe es mera teoría o si parte de un conocimiento íntimo para con Él. ¿Vale? Es lo que expresa en ese sentido el que demuestra fe. No dice que el que tiene fe, porque Jacob, Santiago dice claramente, los demonios, los ángeles caídos, también tienen fe. Ellos lo conocen además. Ellos testificaron, sabemos nosotros quién es. Y dio un testimonio profundo, tremendo sobre quién es Mashiach, más allá de su apariencia como Ben Adam, como hijo de Adán. ¿Vale? El que demuestra fe en quien, en Yeshua, no será juzgado. Yeshua declaró, pasó de muerte a vida. Pero nosotros todavía estamos en cuerpo, ¿verdad? ¿No? No quiero seguir por este camino porque es tremendo entender por qué se libra del juicio. Bueno, sí le voy a dar una sugerencia para que sepa por qué se libra del juicio el que demuestra esta fe en Yeshua, ¿vale? Los que no escucharon la serie sobre el Goel, les invito a que escuchen. Los que no escucharon la serie que hemos pensado sobre el libro de Zacarías, sobre Zacarías, sobre el libro de Zacarías, pues les invito a que escuchen para que sepan por qué el Goel, el que se dispuso como nuestro redentor, específicamente Josué, Zacarías, con el sumo sacerdote Josué, es el capítulo 3. Aquí se presenta más. Eh, ¿Por qué no es juzgado una persona que demuestra fe, esta forma de fe activa? Esta Shema, es decir, oído inteligente, no simplemente que escucha, sino que aplica. Eso será un buen largo audio. Eh, el que demuestra fe ya ha sido, el que no demuestra fe ya ha sido juzgado. ¿Por qué? Porque no ha demostrado fe en el nombre del Hijo unigénito de Elohim. ¿Por qué no menciona aquí su nombre? Es decir, el propio nombre. Porque en el concepto hebreo, el término, este título que sustituye el propio nombre, decir nombre, expresa la identidad de todo lo que es el propio ser con su propia obra. De aquí el significado de su nombre, Yeshua, porque en realidad significa Él salva, porque la salvación está dentro de sí. Él no es la salvación de su Padre, Él no salva en el lugar de su Padre, Él no es su Padre quien salva mediante Él, sino que su nombre expresa bien claro, y en los significados de las cuatro consonantes de su nombre, Yod Shin Vav está bien revelado que la salvación está dentro de sí. Por eso su nombre precisamente no es Salvador, sino Él salva, porque aquí se te indica, su nombre te ayuda a fijar tu ojo, mirada en el que te salva propiamente. En el nombre del Hijo unigénito. Por ende, es importante entonces saber cuál es este nombre, porque no hay dos nombres. La Escritura bien claro nos dice que solo tenemos un nombre dado a los hombres entre el cielo y la tierra, en cual nosotros podemos tener salvación. Y en Tanaj se declara bien claro, todos los que invocarán mi nombre serán sanados. No, no dice eso. Todo el que invocará mi nombre serán vistos. No, no dice esto, porque no tengo que invocar el Roy, el Meve, sino todo el que invocará mi nombre será salvo.
Por eso, ¿cuál es ese nombre en cual tenemos salvación? Yeshua. Porque no ha demostrado fe en el nombre de Yeshua, ¿vale? Nombre del Hijo unigénito, Hijo unigénito de Elohim. Esta palabra que está aquí traducida con unigénito en griego es monogenes. Esta viene de una palabra que es genos, de aquí la genes en nuestro idioma, ¿no? Genos significa descendencia. Monogénesis, por ende, significa el único engendrado o unigénito. La palabra tiene el significado de único y así pueden leer en Lucas capítulo 7, verso 12, donde se cita sobre un hijo único de su madre. No había otro hijo, era el único, ya que no tenía más. Y también en Lucas capítulo 8, verso 24, Lucas 9, capítulo 9, verso 38. Yohanan hace 5 veces uso de ese término monogenes para referirse a Yeshua, y en las 5 ocasiones en el sentido de unigénito, es decir, único en su esencia, no hay otro más semejante. Ese término tiene una connotación de afecto, así como de unicidad. En Hebreos capítulo 11, verso 11, se usa hijo unigénito para Isaac, a pesar de que Abraham no tuvo a Isaac como hijo unigénito. Tuvo también a Ismael primero antes que Isaac y después tuvo, ¿cuántos más? 6 hijos más con Ketura, con la segunda esposa, después de que murió su primera. Yeshua es unigénito porque no hay otro semejante, a pesar de que nosotros también podemos ser hijos de su Padre. En Juan 1.14 se indica que Yeshua, como el hijo de Elohim, se indica a Yeshua como hijo de Elohim, ya que él era el único representante del ser y carácter de aquel que le envió. No hay otro representante como tal. La majestuosidad de Yeshua, la kavod de Yeshua, que sus discípulos vieron, era la de una singular relación, y la palabra engendrado o unigénito, único engendrado, no implica solo un inicio de una afiliación, sino de una relación única. Es lo que expresa en realidad. Cabe destacar que Yeshua no vino a ser un hijo, ya que el término griego monogenes define que él era hijo de Elohim antes de venir a ser un hijo de Adán. ¿Vale? ¿Por qué se lo digo esto? Porque multitud de personas cita o vierte, él era un hijo, fue hecho un hijo. No, Yeshua no llegó a ser un hijo, él era hijo. Los que tienen hijos ya saben mejor, bien claro, que sus hijos no vienen a ser sus hijos. Ellos son cuando los engendran, cuando los crean, cuando vienen a este mundo, ¿no? Los engendran, eh, son sus hijos. No llegarán a ser sus hijos. Exactamente así se usa este término en griego para Yeshua, monogenes, unigénito. En Juan 1, Primera Juan capítulo 4, verso 9, la declaración Elohim envió a su Hijo unigénito al mundo no significa que Elohim envió un alma que él creó en los tiempos eternos para que luego por su nacimiento en Belén vino a ser su hijo. Es lo que se interpreta, lo que disparatan los judíos del credo rabínico, aunque son creyentes en Mashiach. Hay bastantes judíos creyentes en Mashiach que disparatan con conceptos rabínicos sobre las escrituras porque ni siquiera leen Brit Hadashah, aunque manifiestan fe, dicen ellos. Pero no es una fe demostrada, porque aquí se ve que en realidad no tienen fe en las escrituras, sino en la creencia rabínica. Y dicen claramente que, desde su punto de vista, que el alma del Mashiach fue creada en los tiempos eternos y simplemente se encarnó en uno que se llama Yeshua. ¿Vale? Eso es negar las escrituras. Esto es tener un espíritu anti-Mashiach, porque niega de hecho quién es él y quién es su padre. Gálatas capítulo 4, verso 6 dice claramente, entendemos que lo que Elohim, en esa parte, Elohim viviente, el que está, el padre de Yeshua, lo que envió o lo que vino a ser Ben Adán, un hijo de Adán, en realidad era el espíritu de su hijo.
El Ruaj que descendió sobre Miriam era el espíritu del propio unigénito del Elohim Altísimo, quien vino a ser aquel a quien nosotros lo conocemos como Yeshua. Esta palabra griega monogenes tiene como correspondiente la palabra hebrea Yahid. En cuanto a esto, puede seguir la referencia para observar el uso del término en varios contextos, como es Génesis 22, verso 2 y verso 12, también Jeremías capítulo 6, verso 26, Amos capítulo 8, verso 10. En esas citas pueden ver el correspondiente de la palabra monogenes, donde pueden ver el hijo unigénito o el único hijo. A ver qué otra cosa le voy a comentar de Juan 3, 18, 20. Esa es la base del juicio, ¿vale? Aquí se presenta claramente el principio que desencadenará el juicio, que la luz vino al mundo. Eso lo presenta bien Juan, también en el capítulo 1. El que era la luz del mundo vino al mundo, y el judaísmo bien sabe. Juan citó esta cita porque la misma creencia del pueblo de hebreo era que este término luz aplica al Mashiach, ¿vale? Entonces, ellos citaban bien Génesis 1, verso 3, cuando Elohim separó la luz de la oscuridad, aplican eso al Mashiach. Y no por nada Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo, ¿vale? Pero el mundo no quiso venir a él, en este caso menos su pueblo. Esta es la base del juicio, que la luz vino al mundo y en vez de amar la luz, las personas amaron la oscuridad. ¿Qué es la luz en este caso? Pues lo que el Padre de Yeshua tiene como deseo o voluntad, que nosotros veamos, ¿ah? Juan 6, verso 40. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿vale? Esa es la voluntad para nosotros. Como consecuencia, si vemos a Él y creemos en Él, tengamos vida eterna, y la promesa, repite Yeshua, yo lo resucitaré. No será su Padre quien nos resucitará, sino Él, porque no por nada Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Eh, entonces, es lo que expresan aquí, que la luz vino al mundo, referente a Yeshua, y en vez de amar la luz, las personas amaron la oscuridad. Vamos a ver más adelante por qué. Porque las cosas que hacían eran malas, obviamente aquí se lo dice, no, pero vamos a ver algunos detalles más adelante. Las personas amaron la oscuridad. Es así cuando le está compartiendo sobre lo que ellos deben conocer, les das a conocer cuál es la voluntad del Padre de Yeshua para ellos. Creer en Él, en Yeshua, creer en su nombre y verle a Él. Nosotros los estamos presentando quién es, cómo es, lo damos a conocer, lo revelamos, y debe que la gente tenga fe. Nosotros desde aquí hacemos esta parte de presentarle a Él para el que le ve, tenga fe. Nosotros no podemos compartir fe, no podemos compartir emuná, solamente le podemos dar a conocer. Y el que logra verlo y tiene fe tendrá vida eterna, saltará el juicio. Pero los demás, porque no busca, porque ¿qué hace la luz? Pues obviamente revelan todas las cosas, lo que está oculto. Nada oculto quedará oculto, todo saldrá a la luz, declara el Mashiach bien claro, Yeshua. Porque la cosa que hacían era mala. Porque el que practica cosas malas odia la luz y no va a la luz, obviamente. Y si la luz que en uno en realidad es oscuridad, ¿qué profunda debe ser? Es igual otra enseñanza del Mashiach. La mayoría pues están invocando nombre ajeno, le estás presentando el nombre verdadero, tratas de indicarle, le dispones, mira, aquí te expongo una mesa rica en alimento para que puedas disfrutar de cuál es el nombre del Mashiach. Lo rechazan porque confían más. Yo tuve un sueño, me dijo que es tal su nombre. Yo tuve una visión o un fulano me dijo que vio, que un no sé quién le reveló que el nombre es tal y tal. Bueno, más fácil la gente cree en estos mitos, esos milagros, aparentes milagros, en lugar de creer las escrituras. Aunque ellos pretenden creer en Yeshua, no le hacen caso a sus palabras, porque él declara y enseña bien claro. Si no habla conforme a Moisés y al Taná, a la Torá, a los profetas, no le ha amanecido a tal persona. No se fían de sueños, de visiones, de lo que pretende uno el otro, del conocimiento del hebreo que dice que es, que no sé cómo, vayan al Tanaj.
Porque aquí está presentado el nombre del Mashiach, ¿vale? El nombre del Redentor de Israel. No va a la luz para que las cosas que hacen no sean puestas al descubierto, pero nada oculto quedará oculto. Por ende, no por nada, las escrituras también nos instruye, nos insta, escudriñad los espíritus. ¿Por qué? Porque las apariencias engañan. Las apariencias fácilmente muestra a uno vestido de luz, de blanco, cuando en realidad por dentro es cueva de gusanos. Puede pintar bien en exterior. Es por eso que debemos romper el caparazón de una persona y ver en su alma, ver cuál es el fundamento de su enseñanza, desmenuzar la fe de uno, probar, ¿no? Como los Yehudim de Berea y ver si es así o no es así, ¿vale? El que, el que quiere ocultar algo o tiene miedo porque no está seguro, no está de hecho en la verdad, no va a dar la cara. Dice, el que está en Ahavá no teme. El que está en el amor, el que conoce el amor, no teme. Los que tienen miedo, dice en Apocalipsis, no entrará en la nueva Jerusalén. ¿Quién tiene miedo? El que no quiere que sus hechos, lo que está dentro de su corazón, sea oculto. Entonces, cuando a una persona les mandas una pregunta, ¿por qué? ¿Qué quisiste decir? ¿Qué es eso? Para que dé cuenta de sus palabras. Y cuando no contesta, dice, ah, mira, aquí tenemos indicaciones para poder identificar las personas, ver quién y cómo, ¿vale? Aprovechan. Eso se le regalo esta cita. El verso 21 dice, pero el que hace lo que es verdadero, lo que hace el que es verdadero, ¿qué es el verdadero? Tu palabra es perfectamente justa, ¿no? Todas las leyes de tu Torah son fundamento, es verdad. La suma de tu palabra es la verdad. ¿Vale? Y la verdad se respalda en justicia. Se puede probar por el testimonio de al menos dos o tres. Entonces, lo que hace a uno debe tener un respaldo, el brazo derecho de Elohim, que es la justicia. El que hace lo que es verdadero, es decir, lo que actúa de una forma justificada porque tiene un respaldo que le brinda apoyo para hacer lo que está haciendo, va a la luz, no teme, no se preocupa de quién lo ve. Lo que hemos compartido sobre el cordón rojo atado a una ventana. Uno abre la ventana para mostrar lo que hay dentro. Revela aquí, mira, hay una cuerda roja, se ve bien claro. ¿Por qué? Porque estoy en lo verdadero. Ah, me abro ante la luz para que todos puedan mirar hacia adentro y ver el poder del Redentor que obra desde adentro hacia afuera, ¿verdad? Para que se vea claramente que las cosas que hace están de acuerdo con la voluntad de Elohim. ¿Cuál es la voluntad de Elohim? Bueno, en este caso, si hablamos del padre de Yeshua, es que Yeshua pues tiene, para Yeshua, tiene una voluntad bien clara y él debe cumplir con su función. Por eso hemos compartido sobre la ley del Goel. Y en el Tanaj lo vemos completamente desarrollado, todas las palabras y todos los hechos que corresponden al Goel. Así que en el Tanaj vemos lo que incumbe a Mashiach, podemos conocer sobre él e identificar de esta forma y calificar a Yeshua si corresponde a la expectativa, si cumple con la voluntad de su Padre, ¿no? Y en nuestro caso, el que anda en lo correcto y entonces sabe quién es el Mashiach, tiene confianza en él, sabe quién es más allá de su apariencia como Ben Adam, como nuestro Goel, eh, y actúa con su voluntad también, es decir, independiente, que me refiero a la voluntad del Padre de Yeshua para mí, o me refiero a la voluntad de Yeshua, quien es mi Padre y mi Elohim para mí, en las dos yo alcanzo un mismo propósito, ¿vale? Eh, porque la voluntad del Padre de Yeshua la expresó para su Hijo. Lo que nosotros tenemos en el Tanaj, para nosotros, cuando decimos Adonai Echad, manifestamos nuestra fidelidad o nuestra emuná, nuestra fe, en la cosa que nuestro Padre, que en este caso es el Elohim de Israel, que sabemos que es Yeshua, ¿vale? Él lo manifestó hacia nosotros. Entonces, si desde esta perspectiva, hablando de la fe hebrea, estamos hablando de la voluntad de Elohim, el Padre de Israel, quien es Yeshua, nuestros hechos deben estar en conformidad con lo que la Torá instruya, porque la Torá es el corazón o la expresión de toda la voluntad de parte de nuestro Elohim para con nosotros, ¿vale? Ahora,
todo lo que es de parte de nuestro Elohim, sabiendo que Yeshua es nuestro Elohim y sabemos que Él tiene a su Padre y que su Padre tiene una voluntad para con Él. Si nosotros cumplimos con la voluntad hacia Yeshua, hacia lo que Yeshua desea para nosotros, eso significa que a su vez, o mejor dicho, de otra forma, ¿vale? Para que no me entienda bien. Yeshua es el Elohim del Tanaj, ¿vale? Él nos dejó en la Torá todo lo que para nosotros es su voluntad. Pero como vamos a ver, Yeshua tiene su padre y él tiene un deber para con su padre. Y su padre le encargó un deseo para nosotros. Entonces, lo que está en la Torá expresa la voluntad del Padre de Yeshua para con nosotros. Y esta voluntad nosotros no la recibimos del parte del Padre de Yeshua, sino de parte de Yeshua, ¿vale? Pero al cumplir con lo que nosotros damos a Yeshua, cumplimos, es decir, en ese sentido alabamos o ensalzamos, ¿vale? Damos honor o hacemos la voluntad del papá de Yeshua para con nosotros, ¿no? Porque su voluntad es que nosotros creamos en Yeshua. Creer en Yeshua, y él dijo claramente, el que me ama, guarda mi palabra. ¿Cuál es su palabra? Torah es su palabra. ¿De dónde viene su palabra? Pues su palabra también, porque él es hijo a su vez, él recibe una palabra de parte de su padre. ¿Quién nos dio a nosotros la palabra? ¿Su padre? No, nos lo dio Yeshua, ¿vale? ¿De quién tiene Yeshua esta palabra? De su padre, ¿vale? Pero nosotros cumplimos la palabra del que nos mandó esta palabra, que en este caso es Yeshua. Así que implícitamente o de una forma, si queremos verlo, la palabra que nosotros guardamos, aunque es la palabra de Yeshua, esta viene del Padre de Yeshua. No sé si entienden, si logran entender. Bueno, vamos a profundizar en otro contexto sobre este asunto. Monogénesis. Monogénesis. Vamos a ver que conocer a una persona es igual a ser una con él. Porque esa es la voluntad del Padre de Yeshua, ver y creer en Yeshua. La voluntad del Padre de Yeshua para nosotros. Pero nosotros ver al Mashiach, ver a su Hijo y creer en Él, eso implica conocerlo. Y cuando nosotros conocemos a una persona, eso significa que nos fusionamos. Convierte a uno en igual, un ejad con dicha persona. Muchos han leído lo siguiente. Apartaos de mí, no os conozco, transgresores de la Torah. Y la cita de Mateo 7, verso 23. En otro contexto hemos hablado sobre esta cita. Está en nuestro canal de YouTube una presentación sobre Mateo 7. ¿A quién conoce Yeshua? A aquel que sea, decir, apartados de mí, no os conozco, transgresores de la Torah. ¿Quiénes se supone entonces que son a quien Yeshua conoce? A aquel que se ha hecho una con él en su muerte, como en su resurrección. Es lo que expresa Shaul en Filipenses capítulo 3, verso 10. Dice, a este que se hizo una con él en su muerte, en su resurrección, a este Yeshua sí conoce. A los que no participan de lo que expresan aquí en Filipenses capítulo 3, verso 10, dice, no os conozco, apartaos de mí. Cuando todos pretenden creer en él, Elohim dice, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Dice en Marcos capítulo, o se cita en Marcos capítulo 7, verso 6. Es decir, este pueblo aún no me conoce y por ende no tiene intimidad conmigo. Porque un montón de personas pretenden estar en la verdad, pero hay condiciones. Es decir, hay que identificar a una persona si está en la verdad o no. Por eso, la indicación es no eh, el que cree, sino el que obedece, el que practica. Porque la emuná es firmeza y un acercamiento íntimo con la persona en cual tú tienes confianza.
Declaró Yeshua en Mateo 7, verso 21 al 23, dice, porque desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los robos, las avaricias, las maldades, el engaño, la falta de restricción, el ojo maligno, es decir, envidia, la blasfemia, el orgullo, la insensatez. Todas esas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Claro que de ninguna manera entrará en la nueva Jerusalén, es decir, en el reino de los redimidos, ninguna cosa que está contaminada, dice en Apocalipsis 21, 27. Es decir, todo lo que adentro tienen eso no entrará en la tierra de los redimidos de ninguna forma. Debido a que tales personas, en realidad, a pesar de que solo usaron en sus labios el nombre de Yeshua, al no intimar con él, no lograron a conocerlo, es decir, y por ende no fueron alumbrados. Y al quedar en la oscuridad de sus corazones, saldrá lo que no revela emuná, fe en Yeshua. Y con un corazón y con razón ya fueron condenados por esto, ¿no? ¿Quién pasa de muerte a la vida? No pasará al juicio. El que cree y muestra, ¿no? Lo demuestra de una forma efectiva, no el que meramente, yo tengo fe. Bueno, yo tengo fe en el rey Felipe, que está aquí en España, ¿no? Pero no sé nada sobre él, ¿no? Tener fe, es decir, tener conocimiento sobre una persona, no te convierte a tener esta intimidad con él. Y nosotros, el propósito de la redención es que nosotros nos acerquemos tanto a él hasta conocerlo en la forma más íntima posible, tener esta ejad con él. Los que no entran en esta profundidad, dice, no les alumbró. El Mashiach no obra dentro de sus almas, por ende, no vienen a ser alumbrados porque no quieren que sus cosas malas salgan a la luz. No quieren ver al Mashiach, y si no quieren ver, ¿cómo van a creer fe en él? Si tú le presentas un nombre, ellos te dicen, es blasfemo. Este nombre no, claro. El que no quieren creer, pues ya ha sido condenado. Entonces, por su propia falta, nosotros podemos decirle, lastimosamente ya estás condenado. Claro, la gente dirá, me juzgas, pero nosotros no juzgamos, simplemente leemos principio, causa, efecto. El que no cree ha sido condenado y simplemente decimos lo que ya está revelado, ¿vale? Y si uno no cambia, pues el que uno sigue, pues lo persigue, ¿no? A fin de cuentas, si uno se encamina hacia el mal, al final eso lo alcanzará y lo destruirá. Es como Yeshua citó en Juan 3, versos 18 al 21 que antes presenté. Los que no demuestran una fe obediente en el nombre de Yeshua, como los de antaño, hoy preguntan. Le voy a citar de Juan capítulo 8, verso 19, donde aquí algunos preguntaron. No cambió, solamente el tiempo cambió. Las preguntas quedaron porque el espíritu es el mismo. Entonces le decían, ¿dónde está tu padre? Y Yeshua le respondió, no me conocéis a mí ni a mi padre. Si me conocierais a mí, conocierais también a mi padre. Si nosotros apenas logramos conocer quién es en realidad Yeshua, aquel que no sabe quién es Él, que se reveló tanto en espíritu como en carne, si no conoce al que se dejó ver como se supone que conocerá al que no se ve ni se dio a conocer hasta ahora. Por ende, para conocer al papá de Yeshua HaMashiach, es imprescindible primeramente conocerlo a Él, ya que solo por medio de Él podemos algún día conocer al Padre de nuestro Padre. Y aquí muchas personas igual preguntan, ¿dónde está tu padre? Pero ¿acaso ellos no sabían, según se creía, está escrito, que era hijo de Yosef, según se creía, no es que lo era. Las escrituras es bien clara. De hecho, ellos mismos decían bastardo porque sabían que Yosef no era el padre del Mashiach, del hijo de Miriam. ¿Cómo flipan algunos? Yo no entiendo. ¿De dónde, cómo pueden inventar qué profundidad de oscuridad puede haber en la mente de ciertas personas creer algo que en las escrituras no te lo dice? Y dice, Yeshua no es el Mashiach, no es el hijo de Yosef. Pero las escrituras no te dicen esta cosa.
Eso es un invento de gente que no saben leer y no quieren aprender. Entonces, si no quieren aprender cuando tú les dispones, no quieren ver, no quieren salir a la luz, ¿qué va a suceder con ellos? Dice claramente, ya han sido condenados, porque se les brindó la ocasión de creer, de ver, se les dispuso, aquí te voy a ayudar. Pero si uno no quiere aprovechar la mano que se le extiende por amor y justificada, porque todas las leyes de Elohim son justas, rectas y verdaderas, perfectas, dice, para enderezar, ¿no? Eh, no puedes hacer nada para tal persona, ¿vale? Lastimosamente. No me conocéis a mí, es decir, a ellos, a Yeshua, lo veían, aquellas personas veían, podían saber sobre él. Nosotros no lo vemos. Ahora mismo nadie lo ve, nadie ve. Y el que dice que lo vio, alguno por aquí dice que vio a Yeshua, pues no lo sé. Queda aquí entre comillas, quizás sí, no lo sé, no podemos decir que no, pero tampoco fiarnos de esto. Él dijo, no me conocéis a mí, que él estaba delante de ellos. Es decir, menos ahora, imagínense cuánta gente está hablando sobre él, pero no tienen ni idea quién es él en realidad. Es fácil hablar sobre sus enseñanzas. Nosotros tratamos de hablar sobre quién es él, sobre la persona que él es. Tratar de entender en las escrituras cómo es, qué desea, qué propósito para nosotros. Y calificarlo, es decir, observar si él cumple con lo que su padre tiene para él o el deseo que su padre tiene o lo que espera su padre de Yeshua como hijo suyo. ¿Vale? Nosotros miramos también lo que el papá de Yeshua quiere para con su hijo y lo que él quiere para con nosotros. Y observamos si Yeshua cumple con estos requisitos y si nosotros cumplimos, es decir, nosotros podemos observar entre nosotros si nosotros cumplimos con ellas. En este caso, el Tanaj es la vara de medir por excelencia y todas estas leyes los aprendemos, ¿no?, de Brit Hadashah, porque todo lo que estamos hablando son principios que lo tenemos en el Tanaj. Pero en esta ocasión hablamos de Brit Hadashah, ¿vale? No me conocéis a mí ni a mi Padre. Si no pueden ver al que veían y conocerlo, ¿cómo van a conocer a su padre que él no veía? ¿Por qué le hace esta pregunta? Pero en el contexto, el Yeshua presenta bien claro que su padre está en los cielos, que su padre es el Elohim, el Altísimo, que ellos no veían. Si me conocierais a mí, conocerías también a mi padre. ¿Cómo puedo llegar a conocer al padre de mi padre? Porque obviamente Yeshua en otro contexto a sus discípulos decía, me voy a mi Elohim y a vuestro Elohim, a mi Padre y a vuestro Padre. Y llegará el momento cuando les digo que ya no me dirán a mí, sino que ustedes mismos le pedirán a Él y Él os dará de forma directa. Eso ya llegará a este momento, ¿vale? Eso será dentro de 1000 años, ¿vale? De momento tenemos aquí a Yeshua y necesitamos conocerle a Él. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de su papá para nosotros, que conozcamos bien a Yeshua. Si no logramos conocer quién es Yeshua, ¿cómo se supone que vamos a conocer a su Padre? Ahora, si nosotros conocemos quién es Yeshua y lo estamos viendo y probando que Él es nuestro esposo, el esposo de Israel, la cabeza de este cuerpo, de esta congregación que es Israel, el pueblo de los redimidos. Si Él es nuestro Elohim, Él es nuestro soberano, es nuestro Melech, nuestro rey, Él es nuestro redentor, Él es nuestro Elohim. ¿Vale? Todo eso lo podemos ver. Él es la roca, Él es Elohim que me ve, Elohim que me provee, Él es Elohim que me defiende, es Elohim que me escuda, el Elohim que es nuestro baluarte. Elohim que nos sana. Si vemos todas esas características sobre él, lo vemos en el Tanaj y creemos en él, cumplimos con la voluntad de su papá y con razón cumplimos con el deseo que su padre tiene para con nosotros. Por ende, damos gracias a Yeshua por lo que él está haciendo y a su padre porque nos brindó tener este conocimiento sobre él a través de su hijo y tener o disfrutar de lo que estamos disfrutando a través de Yeshua. Y si Yeshua es nuestro Padre, pues su Padre llega a ser nuestro Padre. Si Yeshua no es nuestro Padre, de ninguna forma podamos no hay forma alguna en este mundo que una persona pueda dirigir palabra, oración, invocación, petición, agradecimiento al papá de Yeshua
si no es por medio de Yeshua? Si primeramente no honra al Hijo, ¿cómo va a honrar al Padre del Hijo? Porque la voluntad del papá de Yeshua establece un orden directo. Lo vemos bien en otra presentación, creo que en Yom HaKesech, en esta presentación que están en 2 audios en el canal de YouTube, en un solo PDF por escrito, que hago una descripción sobre Apocalipsis 1, verso 1, y donde vemos que la revelación que nosotros tenemos, que no es un libro que es sellado, sino es algo ya revelado. Desde Daniel se selló en Brit Hadashah, aquí a través de Juan está abierto. Nosotros tenemos la revelación, la verdad absoluta que necesitamos saber. Sí, que uno que dice no tiene la verdad absoluta, pues más seguro que no es un hebreo israelita, porque esta revelación, esta suma de palabras de Elohim, ha sido entregado en la mano de los suyos. Y en el Tanaj está bien indicada la instrucción, sella la Torah entre mis discípulos, es decir, esa instrucción es para quien intima con Yeshua, logra entender las cosas que él reveló. Quien no, pues no andará en la luz, no entenderá de lo que estamos hablando, dirá, ¿qué disparate está diciendo Daniel Ulrich? Bueno, y por aquí, alguno enojado. Si no me conocéis a mí, tampoco conoceréis a mi Padre. Si decimos que conocemos a Yeshua, inevitablemente este conocimiento causará una actitud dentro de nosotros y esta a su vez provocará el mal espíritu que obra en otros. Inevitablemente el que tiene comunión con Yeshua compartirá de sus padecimientos, según dice en 1 de Pedro capítulo 4 versos 12 al 13, porque el conocimiento a Yeshua abrirá o encenderá, desterra la hacha de guerra, ¿no? Porque eso fue dicho desde el principio, enemistad pondré, ¿no? Entonces, si nosotros andamos en Yeshua, si conocemos a Yeshua y mostramos esto, porque eso no es creer, sino una forma obediente, activa, el que demuestra, provoca el mal espíritu que obra en otros, desterra la hacha de guerra. Entonces, esto traerá padecimientos. Y el que tiene comunión con Yeshua padecerá como él. Es lo que dice 1 Pedro capítulo 4, versos 12 al 13. Si conocemos a Yeshua, seremos hermanos con él. Y si él reina, vamos a reinar junto a él. Pero para que eso suceda, primeramente debemos sufrir con él. Y si en esto nos mantendremos firme, al final seremos recompensados estar a su lado. Es lo que presenta 2 Timoteo capítulo 2, verso 12. Si morimos con él, viviremos con él, dice 2 Timoteo capítulo 2, verso 11. Y el que dice que murió con el Mashiach, la teoría es bonita, ¿verdad? Pero la práctica es lo que condena, la práctica mata. Es aquí por el cual él dijo una fe obediente, la que demuestra desde adentro hacia afuera, lo que está diciendo, ¿no? El que dice que murió con el Mashiach debe estar sepultado con Yeshua en su nombre, en el único y verdadero bautismo, para que luego seamos levantados con él y vivir en él. Lo que expresa Colosenses 2, verso 11 al 12 y Romanos 6, verso 4, ya 2 testigos, ¿no? Morir con Yeshua, ser sepultados con Yeshua, resucitar con él. Su espíritu vive dentro de los que pasan por esta experiencia. Como mencioné antes, las escrituras presentan toda una serie de negaciones mostradas en actitud y palabras de parte de ciertas personas, porque los que no vienen a la luz andarán en la oscuridad que revelarán desde adentro. Cosas malas, ¿verdad? Incluso algunos que pretenden ser hermanos o hermanas revelan esta actitud. Y si te preguntas por qué actúan así en tu contra, aquí tienen la respuesta, ¿vale? Juan capítulo 16, verso 3 dice, y harán estas cosas, ¿por qué? Muchas personas actuarán de esta, bueno, ahora pueden leer mientras les explico esta cita, los que tienen la Biblia abierta, y harán estas cosas porque, ya lo hemos dicho antes, ¿por qué uno padece? Porque tu enemigo, dice, se levantará de tu casa. Ningún profeta está bien recibido en la tierra adventista. No, no dice, ningún profeta hebreo será bien recibido entre los chinos.
No, dice, si a ellos fuera un profeta hebreo israelita, esos desde hace tiempo hubiesen creído. No, dice, en su casa. Él envió mensajeros hebreos israelitas a su pueblo, a los suyos, y no le recibieron. ¿Por qué? ¿Por qué el profeta? Porque si una persona estaría en buen camino, no necesitaría de profetas, no necesitarían de guías, no necesitarían de mensajeros para que les... ¿Qué hacían todos estos? Llamaba el pueblo que vuelva a la Torá, que vuelvan a caminarse en obediencia, que dejen de invocar y vivir conforme a las fiestas, tradiciones y los nombres de deidades ajenas. ¿Vale? Todas las personas que rechazan la Hermet que presentamos, dice, harán estas cosas. Todas las personas que están en tu contra, cuando les presentas, cuando vienes en el nombre de Yeshua, el que viene en su propio nombre, decía Yeshua, a este sí le recibís. Yo porque voy en el nombre de mi Padre, a mí no me creéis. Si ven el nombre de su padre, porque era hijo, por eso ellos entendieron bien y no lo creían porque Yeshua no decía, yo soy un judío más, y como todos los judíos somos hijos de Elohim, él no decía eso. Porque si no, si ese fuera el caso, cuando él dijo que es hijo de Elohim, los judíos no tendrían razón para tomar piedras y desear matarlo y echarlo en un despeñadero, eso, en una valle, para matarlo aquí, tirado, muerto por las rocas. Pero él afirmó identidad, intimidad, esta conexión personal de engendramiento con Elohim el Altísimo, como padre personal de él, cosa que ningún otro hebreo podría decirlo de esta forma. Nosotros somos hijos por adopción. ¿Ah? El caso es que el pueblo este no sabe que el padre de Israel es Yeshua y que nosotros, si tenemos a Yeshua como nuestro padre, podemos tener a su padre como padre nuestro. Como no conoce este orden, como Yeshua decía, no sabéis, no me conocéis a mí, menos a mi Padre. Si a mí que me veis no podéis conocerme, no me conocéis, ¿cómo van a saber quién es? Vino a los suyos y los suyos no le recibieron, no todos. Ojo, verso 12, Juan 1, verso 12 dice, mas a todos aquellos que le recibieron, ¿vale? Entraron en su derecho que le corresponde a un hebreo israelita, volver a ser hijo de Elohim. Es decir, hijo de Yeshua, quien es nuestro Elohim, para que Él nos restaure a su imagen y semejanza, para que volvamos a ser en conexión con su papá, ¿no? Y también que su padre sea nuestro padre también. Juan 6, 16, verso 3, lo voy a leer toda la cita, y harán esas cosas porque no han conocido ni a mi padre ni a mí. Claramente, si aquí regresamos con otra pregunta. Si uno no ha conocido quién es Yeshua y por ende su papá, y como tal con razón no actuará bien, el que actúa mal, ¿a quién tiene dentro de sí? Si dentro de uno no está el ruaj del Hijo, el Espíritu, ¿de quién puede estar? Uno actúa en conformidad con el carácter del Padre que conoce. Y si este Padre no es Yeshua, entonces solo queda una respuesta. Y para saber la respuesta, lean ustedes Juan capítulo 8, verso 44. Nosotros vivimos en un cierto tiempo y este no es muy distinto al espíritu del tiempo de los que vivían en los días de Yeshua. Así que veamos la siguiente instrucción. Dice en Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis al estilo de vida de esta edad presente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que veáis sin duda alguna que la buena voluntad de Elohim es agradable y perfecta. La buena voluntad de Elohim, en este caso hablando del papá de Yeshua, su voluntad es agradable y perfecta. ¿Vale? ¿Cuál es su voluntad? Pues vimos que hay una voluntad para con su hijo y una voluntad para con nosotros. Para con su hijo es bien claro y nosotros lo estamos viendo lo que él está haciendo a favor de nosotros, para nosotros ver a su hijo y creer en él. Como consecuencia, eso traerá la apertura, una puerta abierta directa, un acceso directo al reino de los redimidos. Saltar el juicio. Aquí, para esta palabra, no os conforméis, sino transformaos. En hebreo hay una palabra, en griego hay una palabra que es
Metamorfo significa cambiar en otra forma. De aquí metamorfosis. Saben que un, un gusano, ¿no? Que prácticamente es un gusano, se convierte en un capullo y de aquí sale una mariposa. ¿Vale? Eso es metamorfosis. Es lo que está expresando aquí. De aquí viene otra palabra griega que es metanoia, un cambio de mente. ¿Vale? Metamorfo se usa aquí en Romanos 12:2, transformaos, cambiar en otra forma. Se usa el tiempo presente de forma continua, porque esto indica un proceso, según se revela en 2 Corintios capítulo 3, verso 18, donde se describen a los creyentes como son transformados de gloria en gloria, como se presenta en la traducción, en la misma viva imagen de Yeshua. ¿Vale? Eso es la obra de redención. Nos convierte a imagen y semejanza de quién? De Yeshua. ¿Quién es Yeshua? Es el Bore Olam. Es el creador de este mundo, bueno, no es de este universo, bueno, del espacio que nosotros conocemos bajo la bóveda celeste, ¿vale? Él es Yeshua, es nuestro creador. Y la obra transformadora de redención, poquito a poco, de paso a paso, a medida que nosotros más miramos, más indagamos, más nos acercamos a Él, nos convertimos o se transforma desde adentro hacia afuera nuestro ser en la imagen y semejanza de nuestro Hacedor, quien es este Yeshua, a medida que lo miran a él. Es lo que expresa 2 Corintios 3:18. Renovación de vuestra mente o entendimiento, ¿vale? O la mente o la voluntad del papá del Mashiach, nuestro Redentor. Es aquí donde se dirige prácticamente esta renovación de nuestra mente. Eso quiere decir que debemos ajustar nuestra visión moral y espiritual a la voluntad del papá del Mashiach, al deseo del padre del Mashiach. Su voluntad tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador, renovador en nuestra vida. En Tito capítulo 3, verso 5 se nos indica que nuestra renovación debe ser primeramente en el Ruach Santo, en el Espíritu Santo, como aparece, ¿no? En el Ruach HaKadosh. Y esto no significa que debemos recibir un nuevo espíritu ya estando en Yeshua, obviamente. Está hablando de personas que están en Yeshua. Los que están en Yeshua, los que se bautizan, muere y resucita con Yeshua, convirtiéndose en hijos suyos, porque muere y él es el segundo Adán, el espíritu vivificante, dador de vida, ¿no? Entonces tiene adentro el espíritu del Mashiach. En este caso, en Tito 3, capítulo 3, verso 5, las personas que ya estando en Yeshua no recibirán un nuevo espíritu, sino que desde adentro de nosotros se debe avivar su poder. El poder, eso es la transformación, lo que está indicando la cita anterior, de nuestra mente. El poder de su Ruach, que está dentro de nosotros, debe ser activado para que éste pueda desarrollar nuestra vida conforme a su semejanza. Entonces, si comprendemos que con la mente, que conocer a Yeshua es el camino y deseo de su Padre, para convertirnos a la imagen y semejanza de su unigénito, el Ruach de Yeshua puede comenzar su obra transformadora desde adentro de nosotros hacia afuera. A medida que este cambio obra en nosotros, y al ver esos frutos, vamos a agradecer al Padre de Yeshua por disponer estas buenas dádivas para con nosotros. Colosenses capítulo 3, verso 9 al 10. Despojaos del hombre viejo con sus obras. Bah, qué fácil, ¿no? Una cita, ¿cuántas millones de personas la habían leído? Y revestíos del hombre nuevo. Bueno, otra vez volvamos a indicar Zacarías capítulo 3, la obra que se produjo allá como ensayo, porque se presenta bien claro en el contexto de Zacarías capítulo 3, que son un ejemplo, ¿vale? Nosotros aprendemos porque ese sacerdote nos representa y la obra que se hizo en él como ejemplo nos incumbe a nosotros, porque un sacerdote es un representante legal del hombre, ¿vale? A diferencia de un profeta que es un representante de parte de Elohim para con el hombre. El sacerdote, pues, representa el hombre ante Elohim, ¿vale? Entonces, el hombre debe estar en una condición presentable delante de Elohim. Así se
el sumo sacerdote Joshua es un ejemplo para con los del pueblo de Israel. Y aquí encerramos, ¿vale? Nada puede salir fuera para aplicarse a otro gentil, cristiano, lo que sea en el mundo. Todo lo que flipan interpretando o aplicando al cristianismo están alucinando porque la cita es claramente, y Josué, este sumo sacerdote, era un hebreo israelita, no era un gentil cristiano, ¿vale? No lo digo en forma despectiva, sino en poner las cosas en su lugar. Espero que entiendan, ¿vale? Colosenses 3, verso 9 al 10. Despojaos del hombre viejo con sus obras y revestidos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su creador, ¿vale? Eso para completar lo que acaba de decir anteriormente, porque el creador, quien lo dice aquí en la cita anterior, Corintios 2 Corintios 3, 18, transformados de gloria en gloria, poco a poco, ¿no? En la viva imagen de Yeshua. Y aquí en Colosenses dice claramente, hasta alcanzar un conocimiento perfecto. Eso es que la emuná que tenemos y lo que compartimos es el camino que estamos haciendo para conocer a plenitud quién es nuestro Elohim, para que después podamos conocer quién es el Padre de nuestro Padre, ¿vale? Y esta transformación que tiene que ver mucho con el conocimiento, porque si uno no tiene conocimiento, ¿cómo va a obrar a cambiar lo que no sabe? Por eso es importante la renovación primeramente en la mente, porque si uno aprende y tiene conocimiento, comienza a dar curso a lo que sabe que debe corregir a medida que las escrituras le indican, mira, aquí fallas, aquí piensas mal, eso hay que cambiarlo, eso no está, eso hay que asimilarlo de esta forma, eso debe sustituirlo con tal, ¿vale? Eso es poquito a poco. Bueno, yo les doy aquí teoría, pero de a poquito vamos presentando paso por paso. Cuesta, no es imposible, ya llevamos 1 hora y cuarto, nos queda todavía para presentar de esto y aún así es resumido. Hasta alcanzar un conocimiento perfecto según quién, según la imagen de su creador. ¿Según la imagen de quién? Lo está diciendo Shaul también. Mashiach, Yeshua. ¿Vale? ¿Quién es, por ende? Si razonamos, ¿quién es el creador a cuya imagen debemos ser cambiados? Pues él mismo dice que en Romanos 12:2 empieza una transformación por medio de la renovación de la mente, porque es aquí donde todo lo que entra en esta congregación internacional, mi Redentor es Yeshua, aprende a razonar, aprende a diferenciar el bien del mal, aprende a saber izquierda de derecha, lo que creen con lo que leen, ¿no? Y muchas veces ve que lo que leen no coincide con lo que creen. Entonces es aquí la valentía de uno, del que arrebata el reino, que ajustará lo que cree a lo que están leyendo, ¿vale? Eh, Perdón, he corrido rápido y me he cansado. La imagen de su creador. Y vimos aquí que el creador, viva imagen de Yeshua, se transformados de majestad en majestad, de gloria, honra en honra, a la viva imagen de Yeshua. Vamos con algunas citas más para cerrar el tema. Juan 5, verso 22 a 23. Porque ¿el padre de quién? El padre de Yeshua, obviamente, porque está hablando él de su propio papá, de su propio padre. Porque el padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo. La cita es importante. Yo voy al tema que quiero compartir. Para que todos honre al Hijo como honre al Padre. Por ende, si uno no honra al Hijo, no honrará al Padre. Por eso, sabemos que todo el juicio a quien fue entregado, en la mano del Hijo, de Yeshua. El que no honra al Hijo, ¿quién es el Hijo? Él es el soberano supremo juez, como vimos en Zacarías 3. Él lo mencionó cuando vendrá Ben Adán. Hablaba sobre sí mismo en la tercera persona. No dijo, cuando yo vendré en mi gloria. No dice, cuando vendrá Ben Adán en su kavod, en su majestad. Se sentará en su trono, separará las ovejas de las cabras, dará con cada uno conforme a sus hechos. Dice en el Tanaj, lo repite en Brihadashah, en Apocalipsis 21, el libro de las revelaciones, que se sentarán tronos y se abrirá el libro. ¿Quién tiene este libro en su mano? El Cordero. ¿Quién es el Cordero? El juez supremo. El juez supremo como juez, como justicia. Por eso es juez, ¿no? Como Cordero es misericordia, es amor. Y porque en su carácter Él es justo,
los que serán juzgados y condenados, sobre ellos se manifestará el enojo del Cordero. Bueno, aquí es un juego de ver desde varias perspectivas o dar la vuelta al asunto para leerlo de una forma diferente o hacer una forma de razonar. Espero que adquieran esa destreza, ¿no? De verlo así. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo ha enviado. Vemos que aquel que no honra a Yeshua no honra al papá suyo. Y como vimos antes, nadie que ni siquiera conoce al Hijo puede conocer a su papá. Por ende, si no hay forma para que uno conozca y así honre al Padre de Yeshua, si primero no honran al que ve. Aquel que no cree en Yeshua, a quien pueden ver y pueden conocer, y no cree que Él es el unigénito del Elohim Altísimo, no lo honrará hasta lo sumo. El que no cree, lo niega. Así que llegamos a 1 Juan 3:23, donde dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Es sencillo, corto y claro. Entiendan por qué pongo tanto énfasis en hablar sobre el Mashiach, sobre Yeshua. Porque si no conocemos a Yeshua, esa es la voluntad de su papá para nosotros. Que nosotros conozcamos y creamos. Ver a Yeshua es conocerlo, ¿no? Si lo vemos es porque lo conocemos, lo vemos en la escritura y eso lo conocemos a través de lo que tenemos escrito y como lo vemos, lo vimos y lo vamos a ver. Porque lo vamos a ver, muchos lo conocerán. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Como cité en Juan 5:23, si vemos en paralelo la cita, todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. No tener al Padre o no creer en el Hijo es no honrar al Hijo, no honrar al Padre. El que confiesa al Hijo, dice, también tiene al Padre. ¿Qué es confesar al Hijo? Pues honrarle. De hecho, la palabra que está en hebreo en griego es homologeo. Literalmente la misma cosa, significa hablar la misma cosa, es decir, dar testimonio. Voy a decir qué significa esto, hablar la misma cosa, dar testimonio, ¿no? Y esta palabra está compuesta de dos términos. Uno es que homos, que significa mismo, y la otra es lego, que es hablar, asentir, estar de acuerdo. Eso es honrar al Hijo. Eso es confesar al Hijo. Y Yeshua dijo claramente, el que no me confiesa, yo no le confesaré. ¿Qué es confesar? ¿Qué es honrar al Hijo? Pues aquel que no viene a nosotros con esta enseñanza sobre Yeshua. ¿Y quién es Él como Hijo? Y sobre su Padre, el Padre de Yeshua. El consejo de los escritores bíblicos no es darles la bienvenida, no regalarles nuestro shalom y no recibirlos en nuestras casas, ya que todo el que niega a Yeshua y a su papá tiene el espíritu del anti-Mashiach, porque si no tiene el espíritu de Elohim viviente de Yeshua, mucho menos tendrá el espíritu de su papá. Y si no tiene el espíritu de Elohim de Israel, el espíritu de quién lo tendrá. Pues ya saben, les indiqué antes una cita para que sepan qué espíritu pueden tener los que no tienen el espíritu del Mashiach. Lean 1 Juan capítulo 2, verso 18, verso 22, capítulo 4, verso 1 y 3, 2 Juan capítulo 1, verso 7 al 11, para saber qué espíritu no debemos recibir, ni abrir la puerta de nuestra casa, ni darle la bienvenida, ni desearle shalom. Me queda un poco. Vale. Aquí le voy a presentar un poco sobre qué es eso confesar al Hijo. Lucas capítulo 10, verso 16. El que a vosotros escucha, ¿vale? Si nosotros hablamos a algunas personas, ¿no? Obviamente, si yo hablo, estoy aquí solo en la casa y tengo el teléfono en la mano y el ordenador con las citas delante de mis ojos. Pero no estoy loco, ¿no? Yo estoy hablando a ustedes porque sé que hay algunos que escuchan y algunos escucharán en el día de mañana, ¿vale? El que a vosotros escucha, a mí me escucha, ¿vale? Entonces,
Confesar al Hijo o honrar al Hijo es hablar sobre Él. Este desde una perspectiva, ¿vale? Para dar un poquito unos detalles. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y, claro, entiendan principio causa-efecto. Ese es el juego del dominó. Esa cita es muy buena, ¿no? El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Si escucha a Yeshua, ¿a quién escucha de hecho? Al su papá, ¿no? Y si a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. ¿Entienden? Ese es el principio del mando que está dentro del cielo. Entonces aquí te lo presenta desde una forma y desde la otra. De la izquierda a derecha, de derecha hacia izquierda, ¿no? Si os escucha, si no os escucha. Causa y efecto en los dos casos. Si si nos escucha a nosotros cuando le compartimos sobre quién es el Elohim de Israel, sobre cuál es su identidad, cuál es su nombre, bueno, lo que podemos hablar sobre él. De hecho, no a nosotros nos escucha, sino a Yeshua, quien nos dio todas esas palabras, porque somos siervos, a fin de cuentas, y compartimos la voluntad y el deseo de nuestro Padre. El que escucha nuestras palabras, escucha la palabra de Yeshua. El que escucha las palabras de Yeshua, escucha las palabras del Padre de Yeshua. El que no escucha cuando le hablamos sobre Yeshua, sobre el derecho que puede tener para cambiar el rumbo de su destino hacia la vida, y esta vida es en Yeshua. El que no quiere escuchar a Yeshua, no lo escuche. Por eso él dijo, todo el que nos dará un vaso de agua, a mí me lo dará. Quien no os dará un vaso de agua, a mí no me lo dará. ¿Vale? Y el que a mí me rechaza, a mi Padre me rechaza. ¿Vale? Entonces la gente dice, nosotros hablamos, adoramos al papá, al padre del Mashiach. El Mashiach no es nadie, es una criatura, un alma creada. Nosotros, eso no es posible, porque vemos que hay una forma, un camino a seguir y hay una voluntad expresada como directa, todopoderosa, y no hay forma de cambiarla. Si adoramos a Yeshua, honramos a su Padre. Si creemos en Yeshua, creemos en su Padre. Si rechazamos a Yeshua, rechazamos a su Padre. Si honramos a Yeshua, honramos a su Padre. Si adoramos a Yeshua, adoramos a su Padre. Si no adoramos a Yeshua, no adoramos a su Padre. El último texto para terminar con una advertencia en contra de todos cuantos no exaltan a Yeshua al lugar de honor que le corresponde es el siguiente. Juan 15, verso 23 al 24 es la última cita, ya está. El que me odia a mí, odia a mi Padre. Nadie que niega a Yeshua puede decir que honra o obedece a su Padre. Porque si no sabe quién es en verdad el Mashiach y lo desecha como redentor, en realidad expresa odio hacia el Elohim en quien ellos creen creer. Estoy convencido, no es un deseo ya, eso creo que ha sido de bendición para muchos de ustedes. Conocer este orden de mando, cómo funciona la voluntad del cielo y el deseo del papá del Mashiach para con nosotros. Y obviamente nosotros estudiamos todo lo que estudiamos sobre Yeshua y vemos su deseo. Sabemos que esto también expresa la voluntad de su propio papá. Porque Él nos dijo muchas veces en Brit Hadashah, las palabras que yo os hablo son las palabras de mi Padre, y si yo obro es porque lo vi a Él obrando. Y ese es aquí en lo que Él expresó para nosotros. No únicamente lo conocemos a Él, sino que podemos conocer cómo es su Padre, cuál es el corazón de su Padre. Nosotros tenemos en el Tanaj revelado el corazón de Yeshua. Y en todo lo que Él está haciendo para nosotros podemos ver de la bondad de su papá. Cuando vamos a estar en la plenitud de la imagen y semejanza de nuestro Elohim Redentor, quien es Yeshua, restaurados perfectamente a la plenitud que Adán estaba al principio, estaremos de nuevo, como al principio obviamente, en la presencia directa del papá de Yeshua. Espero que este tiempo llegue cuanto antes. Sé que 1000 años son mucho, pero van a pasar rápido, ¿vale? Van a pasar rápido, vamos a vivir suficiente para poder ver
la restauración perfecta. Nosotros vivimos en este tiempo de la renovación de nuestra mente y tratamos de entender cuánto cada vez mejor cómo es Yeshua, cómo es nuestro Elohim, cómo es nuestro Redentor, para poder reflejar su imagen. Cuanto más nos dispondremos nuestra mente y nuestra alma, al estilo de Daniel, dispuso su alma para que entienda, más conoceremos de su voluntad, más nos acercamos al deseo de su Padre, más vamos a estar reflejando la imagen y semejanza, más cerca se va a hacer el tiempo cuando vamos a conocer físicamente a Yeshua y a su papá. Hasta entonces, que todos dispongan su alma hacia, en ese sentir, de hacer la voluntad, buscar la voluntad del papá de Yeshua y vivir en esta voluntad. Ver a su Hijo, conocerle a Él. Porque eso nos dará a nosotros el derecho para entrar o nos ayudará a estar a la altura de entrar en la tierra de los redimidos. Para que aquí completar la formación hasta reflejar perfectamente la identidad, la semejanza de nuestro Mashiach, de nuestro Elohim Redentor. Bendiciones de parte suya, en el nombre de Yeshua, obviamente, a todos los que se dispondrán en ese sentir junto a nosotros. ¿Vale? Espero que todos seamos un ejad y que todos nos ayudemos a lograr este propósito, porque nos necesitamos entre todos luchar esta buena lucha. Amén. Desde España, feliz semana a todos. Shalom.